¿Qué tienen en común el porfiriato, la Revolución Mexicana, el milagro mexicano y la alternancia política del siglo XXI? Que todos estos pasaron por La Paz, Baja California Sur, pero casi nadie te lo cuenta. Te muestro cómo mi ciudad, una capital periférica del país, vivió a su manera y con su retraso característico. Las cuatro grandes fases del México moderno. Empezamos. México vivía la modernización, ferrocarriles, inversión extranjera, electrificación. La península de Baja California estaba lejos del centro, pero La Paz no se quedó fuera. Entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la población pasó de 2.000 a más de 5.000 habitantes. La ciudad funcionaba como puerto, que abastecía las minas de San Antonio y el Triunfo, y desde 1838 era cabecera del Distrito Sur de la Baja California. Aquí operaba algo único del mundo, la perlicultura de Gastón J. Vives, el primer cultivo controlado de ostras perleras del planeta. Tenía 3 millones de conchas en cultivo y una inversión de 600.000 pesos de la época. La Paz tuvo alumbrado, pozos de agua, traza urbana neoclásica, el Hospital Salvatierra, el Jardín Velasco y hasta un parque llamado Porfirio Díaz. La modernización llegó tarde y selectiva, pero llegó. Ahora hablaremos de la Revolución Mexicana. En el centro del país hubo Villa, Zapata, trincheras, batallas masivas. En La Paz, no. Aquí no hubo guerra civil de gran escala, pero hubo revolución y de las que dejan huella. Tras la traición de Victoriano Huerta, los maderistas californianos se levantaron en 1913 y en 1914 el coronel Félix Ortega tomó el sol de La Paz para los revolucionarios. Álvaro Obregón nombró a Manuel Mesa jefe político del Distrito Sur y entonces la revolución llegó como ordenamiento de la propiedad. Solo entre diciembre de 1914 y enero de 1915, la jefatura villista intervino víveres, máquinas de bucear, pangas y arrendamientos por 5.532 pesos. La pericultura de Vives fue intervenida y nunca se recuperó. El ganado cayó 40% entre 1909 y 1914. La relación llegó a la paz como administración militar, no como insurrección campesina. Ahora pasamos al milagro mexicano. De 1940 a 1970, México creció como nunca. Industrialización, sustitución de importaciones, IMSS, ISSSTE, carreteras, presas. El centro del país se movilizará, pero ¿qué pasó con la paz? La Paz sigue siendo territorio federal. Eso significa que el gobernador era nombrado por el presidente, casi siempre eran militares, y desde 1927 los municipios habían sido suprimidos. Aquí no había voto para gobernador. En 1940 una epidemia acabó con las osas de la bahía y la economía tuvo que reconvertirse hacia pesca y comercio. En 1942 el general Francisco J. Mujica empujó el proyecto de la carretera transpeninsular y comisionó a Ulises Irigoyen para evaluar el territorio. La Paz volvió Puerto Libre, importaciones a precios bajos que dinamizaron el comercio durante décadas. El californiano Agustino Lechea Vilés, secretario de la Defensa Nacional, abrió el cultivo de los valles, de los Planes y Santo Domingo. El milagro mexicano llegó a La Paz como subsidio e infraestructura federal, no como industrialización propia, y sobre todo llegó sin democracia. Ahora pasamos al sistema político mexicano contemporáneo, ya que es donde La Paz da un salto. El 8 de octubre de 1974, el presidente Luis Echeverría publicó el decreto que transformó a Baja California Sur de territorio federal en estado libre y soberano. Entidad número 31. Por primera vez, los sudcalifornianos pudimos elegir gobernador. El 15 de enero de 1975 se promulgó la Constitución Estatal. El primer gobernador electo fue Ángel César Mendoza Aramburu. La hegemonía priista duró 24 años. En 1999 llegó la primera alternancia. Leonel Cota Montaño, expresidente municipal de La Paz, ganó por el PRD. Desde entonces, Baja California Sur ha tenido 5 gobernadores del PRI, 2 del PRD, 2 del PAN y 1 de Morena actualmente. 4 partidos distintos en 50 años. Es una de las probabilidades políticas más altas del país. Hoy gobierna Víctor Manuel Castro Cosio, también expresidente municipal de La Paz, ahora por Morena. Ahora quiero hacer una pequeña reflexión. 3 cosas. Primero, la condición periférica no es destino. La Paz fue periferia en el Porfiriato, periferia en la Revolución Armada, periferia del mineral industrial y hasta 1964 periferia del sistema político formal. Pero esa periferia no dejó estática. Cada clase la transformó. Segundo, el federalismo mexicano sigue siendo un trabajo inacabado. Que un territorio mexicano haya tenido que esperar hasta 1974 para que sus habitantes puedan elegir a sus gobernantes nos dice algo sobre el centralismo histórico del país. Yo aún las decisiones que más afectan a la paz, o sea, las concesiones turísticas, los presupuestos y las políticas pesqueras se siguen tomando en buena medida desde la Ciudad de México. Y tercera, y para mí lo más importante, las preguntas son las mismas hoy que hace 100 años. ¿Quién decide sobre el territorio? ¿Quién se beneficia del desarrollo? ¿Quién paga los costos? Cuando hoy en La Paz se debate sobre condiciones de playa, hay desarrolladores turísticos, sobre pescadores tradicionales desplazados o sobre la actividad del área afectada por la termoeléctrica. Lo que está en juego es exactamente lo mismo que en 1900, en 1914, en 1960 y en 1974. Las respuestas cambian, las preguntas no.
Y ya como una pequeña nota, La Paz no es una nota al pie de la historia mexicana, es uno de los lugares más interesantes para entender cómo funciona el federalismo en la vida real, con sus retrasos, sus dependencias y sus posibilidades. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero les haya gustado.